Bueno, agradecerles a todos por estar presentes en esta oportunidad. Eh, y bueno, en esta presentación yo les voy a compartir esta inquietud eh, que, que me parece interesante. Se titula Valores del NT-proBNP en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. ¿Pero por qué esto? Porque esta patología de insuficiencia cardíaca ha sido una inquietud ya desde hace más de 30, más de 50 años por la parte médica y hasta en la actualidad se sigue teniendo insatisfacciones por parte de él para ellos, en cuanto al diagnóstico y pronóstico para con los diferentes pacientes, ¿no?, que ellos atienden. Entonces, a lo largo de la presentación van a observar ustedes que se hicieron diferentes estudios infundados para mejorar el pronóstico y el diagnóstico. Entonces, vamos a empezar con lo que es un concepto básico de lo que es insuficiencia cardíaca. Eh, ¿Por qué? La insuficiencia cardíaca afecta a aproximadamente el 50% de las pacientes que mueren dentro de los 5 años posteriores a su diagnóstico. Entonces, el diagnóstico es mucho más desalentador que quizás un cáncer, un síndrome de Hodgkin, ¿no? Entonces, decir que una vez que te diagnostiquen, eh, uno tenga solo 5 años y ahí, ¿no? Y para de contar. Entonces, es bajo bajo este concepto, bajo esta necesidad, se vio la imperiosa necesidad de seguir investigando y poder manejar de manera más adecuada y atender mejor a las personas que padecen, ¿no?, esta patología, mejorar. Entonces, para definir qué es lo que es insuficiencia cardíaca, no hay un concepto cabal, ¿no? Entonces, lo más cercano a lo que es una insuficiencia cardíaca pude encontrar esta definición que lo da la Sociedad de Cardiología Europea, en el que la denomina como un estado fisiológico en el que algún tipo de disfunción del corazón provoca su incapacidad para bombear sangre en la cantidad necesaria para suplir los requerimientos metabólicos del organismo. Entonces, esta sería una definición lo más cercana posible a lo que es una insuficiencia cardíaca. Continuando, para ir conociendo desde cuándo se tuvo la inquietud de conocer a estos péptidos natriureicos importantes para el pronóstico y diagnóstico de esta patología, nos remontamos hacia los años 1981 y no podemos dejar de mencionar que en esa época el doctor Boll fue uno de los primeros en iniciar estas investigaciones. Entonces, este doctor básicamente hizo un estudio experimental con ratas. Él identificó unos gránulos en las aurículas del corazón. Entonces, aparentemente estos gránulos para él eran péptidos que tenían una naturaleza que actuaban aparentemente como hormonas. Entonces, ya en el año, desde esta época, hablando hace más de 30 años, más, 1981, ya el corazón no simplemente era considerado como una bomba eh, que bombeaba sangre al organismo, ¿no?, al sistema, sino ya se lo empezó a considerar como un órgano endocrinológico. Entonces, un poquito les voy a contar en qué consistió el estudio del doctor Boll. Él, al identificar estos gránulos en las aurículas, eh, eh, quiso extraer, ¿no? Para ello extrajo estos gránulos y él pensó, si yo administro extractos de estas aurículas a otras ratas, porque lo hizo en ratas el experimento, entonces quería ver qué efecto tenían estos gránulos de naturaleza peptídica. Y efectivamente lo realizó. Hizo los extractos tanto de las aurículas, también para un grupo de ratas, también hizo extractos de los ventrículos de ellas.
de esos. Entonces teníamos dos grupos y un tercer grupo control que esta administración lo realizó mediante una inyección, hizo el extracto, lo diluyó en un buffer fosfato y bueno, los administró mediante inyección a unas ratas. Y efectivamente sí se observó. Él observó que una vez administrado los extractos de las aurículas de estas ratas a unas ratas no diuréticas, sí producían diuresis y producían hipertensión. O sea, sí tenían unos efectos biológicos, ¿no? Entonces, es que ahí se inicia la identificación y se empieza a conocer los péptidos natriureicos. Ya por el año 1983 a 1984 se siguieron haciendo más estudios y los diferentes Currie y colaboradores como Misono, Fukumi, Klein, el mismo doctor Boll, ya tenían que empezar a darles un nombre a estas cadenas peptídicas, ¿no? Entonces, ya porque lo identificaron en aurícula, el doctor propuso que se le llame péptido natriureico tipo A, ¿no? Porque se identificó en aurícula. Ya por el año 1988, Kangabo y Matsuo fueron los que codificaron genéticamente toda la cadena peptídica de estos péptidos, ¿no? Ya se identificó la cadena completa. Y por el año ya 1988 al 90, el doctor Sudou, colaboradores, ya identificó los otros péptidos natriureicos denominados tipo B y tipo C. ¿Ya? El de tipo B que lo identificaron en el cerebro de marranos, de cerditos. Entonces, como lo identificaron en el cerebro, le pusieron tipo B, de brain, ¿no? Por las siglas en inglés. En la actualidad hay dos péptidos natriureicos que sí se han identificado en el tipo D, pero no se va a mencionar en esta charla porque no tiene valor o significancia para la patología que estoy presentando. Bueno, es así, ¿no? Que se hicieron diferentes esfuerzos, se hicieron investigaciones y se logró identificar estos péptidos natriureicos. Entonces decimos que los péptidos natriureicos son hormonas cardíacas. Ya el corazón se considera como un órgano endocrinológico, secretado por los cardiomiocitos en respuesta a un estrés mecánico, una distensión, un esfuerzo cardíaco. Entonces, eso. Y aquí están las nomenclaturas de estos tres péptidos importantes, el de tipo A porque está producido en las aurículas, el de tipo B también está identificado en la aurícula y ventrículo, pero porque se lo identificó en cerebro de los cerditos, se pone tipo BNP, ¿no? Y el de tipo C, que está presente en las células endoteliales. ¿Qué acción tienen estos péptidos natriureicos? Actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, con lo cual provocan la vasodilatación, una diuresis, tienen un efecto antifibrótico, antihipertensivo. Entonces, eh, el que vamos a estudiar o conocer en esta presentación es el BNP, una hormona natriureica identificada en tejido cerebral, posteriormente en miocardio, principalmente en el ventrículo izquierdo. Es un marcador denominado de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo y obviamente a mayor producción de este biomarcador es porque hay mayor daño al miocardio. Ya por el año 2001, al BNP ya se lo incluye dentro del algoritmo de diagnóstico de una insuficiencia cardíaca. Y ya por el año 2005 ya se empiezan a trabajar, se empiezan a realizar estudios para proponer valores de referencia, valores o puntos de corte, ¿no? Para identificar en qué estadio está una insuficiencia cardíaca o con qué pronóstico va a estar el paciente, ¿no? Entonces sí, ya por el año 2005 empezaron a trabajar en valores de referencia. Ya por el año 2013 ya
está incluida en las guías tanto americanas, tanto europeas de cardiología para el manejo de la insuficiencia cardíaca y lo catalogan como como de tipo 1A, como de primera opinión, como de primera opción, ¿no? En esas dos guías. Mm. Vamos a un poquito a explicar de lo que es la fisiopatología de estas hormonas, de estos péptidos. Eh, Sabemos que principalmente son sintetizadas, almacenadas tanto por los cardiomiocitos de la aurícula y los ventrículos. Estas moléculas, para tener su efecto biológico en el organismo y desempeñar su rol como tal, tienen sus receptores, sus ligandos, sus dianas, ¿no? Y con ello poder realizar sus efectos biológicos. Estas dianas se encuentran en las células endoteliales de las fibras musculares y una vez se produce la unión receptor y péptido natriureico con las dianas, se activa la guanilato ciclasa. Esta guanilato ciclasa da lugar a la producción del guanosino monofosfato cíclico y con la producción de esta GMP vamos a incrementar el filtrado glomerular, se va a incrementar la excreción de sodio, va a haber una vasodilatación periférica y con ello va a haber la atenuación de los sistemas renina, angiotensina, aldosterona, adrenérgico y de endotelio. Entonces, cabe resaltar que el de mayor importancia clínica es el péptido natriureico de tipo B. Es el que de mayor relevancia clínica, es el que actúa, ¿no? Eh, En esta imagen les voy a explicar un poquito de cómo se da el origen, me parece importante para nosotros de la parte bioquímica, desde dónde se origina este péptido natriureico, cómo es que llega a circulación y cómo es que nosotros lo podemos testar con las diferentes plataformas que nos ofrecen, ¿no? Entonces, se inicia con la distensión del cardiomiocito, ¿ya? Se inicia con la distensión, con la estrechez, con el esfuerzo cardíaco. Entonces, el cardiomiocito va a expresar en un gen, el gen pre-proBNP. Este gen se encuentra en el cromosoma 1, ¿ya? Este gen al expresar el pre-proBNP, va a dar lugar al proBNP, ¿ya? Todo esto ocurre dentro del citosol de la célula, dentro del cardiomiocito, específicamente en el retículo endoplásmico rugoso. Una vez que este gen pre-proBNP dé lugar al proBNP, un péptido de 136 aminoácidos, este se va a escindir, se va a clivar y se va a dividir en la fracción aminoterminal y va a salir a circulación en forma de NT-proBNP y el BNP propiamente dicho. Una vez escindido este péptido, la fracción inactiva es el NT-proBNP, no así el BNP, que es el péptido que nos da todos los efectos biológicos mencionados anteriormente. Esta fracción, esta fracción NT-proBNP tiene una vida media en circulación de 70 minutos, mientras que BNP tiene simplemente una vida media de 20 minutos. He ahí la razón por la cual es mejor testar para, para fines diagnósticos la NT-proBNP y no así el BNP, sin, sin desmerecer ese biomarcador. Pero esta vendría a ser la parte activa, la que funciona como activador biológico. Aquí tenemos los receptores de este BNP, los receptores tipo A, tipo B, tipo C, que una vez unidos a sus dianas, la guanosina trifosfato por la guanil
guanylato ciclasa se va a degradar a guanosino monofosfato y en esta forma es que se va a producir los diferentes efectos biológicos de la hormona, produciendo una elevada natriuresis, diuresis, una disminución de la actividad del simpático, un aumento de la relajación vascular muscular, una vasodilatación pulmonar, una, una disminución de la fibrosis cardíaca, de la hiperfunción cardíaca y la disminución de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquí un poquito más grande, más detallado, los receptores que se unen, ¿no? El de tipo A, de tipo B, de tipo C, y la activación del GTP por la guanylato ciclasa, GMP, y los diferentes efectos biológicos. También hablamos de un correceptor denominado neprilicina, que es el que degrada el BNP. Aquí las diferentes estructuras, secuencias peptídicas de estos péptidos, todos con su porción aminoterminal, eh, el de tipo A, que se expresa en arteria, el otro en ventrículo, específicamente en ventrículo izquierdo, y el de tipo C, que se expresa en la vasculatura. Solo el de tipo A y el de tipo B podemos dosarlo en plasma, en sangre, mientras el de tipo C no se lo puede, no se puede testar. Aquí un poquito otra figura que nos va a aclarar más, ¿no? Tenemos eh, la, el gen que expresa el ProBNP, un gen de 108 aminoácidos que mediante una señal se va a escindir y va a liberarse su porción terminal y vamos a quedar con la porción ProBNP dentro del citosol y como vemos a circulación va a salir liberado el NT-proBNP con una vida media, como dije anteriormente, de 70 minutos, mientras que el BNP con una vida media de 20 minutos. Todo esto va a provocar una vez libre, porque a mayor falla cardíaca, mayor sufrimiento de las células, mayor insuficiencia cardíaca, mayor esfuerzo cardíaco, se va a provocar la distensión del miocardiocito, se va a expresar el cromosoma 1, dando lugar al gen pre-proBNP y así sucesivamente, ¿no? La secreción equimolar de tanto de la porción aminoterminal pro-BNP y BNP va en una relación de 1 a 1. Pero ¿qué diferencias existen básicamente puntuales entre estas tres, tres péptidos por ejemplo, el NT-proBNP es la porción aminoterminal, es la parte inactiva de la secuencia peptídica, tiene 76 aminoácidos y para descartar una insuficiencia cardíaca se ha establecido un punto de corte de 125 picogramos ml. Mientras que ProBNP, que es el gen que lo expresa, la prohormona, consta de 108 aminoácidos y tiene menos del 10% de actividad de lo que es el BNP. El BNP es el producto final, la hormona con la actividad, con la función biológica, consta de 23 aminoácidos y también tiene un punto de corte ya establecido por los diferentes estudios, en adelante les enseño, que descarta una insuficiencia cardíaca. Pero ¿qué ocurre cuando aumentan los valores de los péptidos natriureicos? Se produce la patología, ¿no? Una patología cardíaca que produce una insuficiencia cardíaca. También se va presentando en un infarto agudo y miocardio entre los 2 a 5 días, una hipertensión con hipertrofia vascular ventricular izquierda. También se producen las patologías pulmonares en disneas, en el tromboembolismo pulmonar, en el EPOC. También se producen en las
patologías endocrinas metabólicas, en un en hipotiroidismo, en el síndrome de Cushing, en un hipoaldosteronismo primario, en cirrosis hepática, en insuficiencias renales, tanto agudas como crónicas, en el síndrome paraneoplásico, en hemorragias subarachnoideas, ¿no? Pero cabe resaltar que los valores de péptidos natriureicos se ven disminuidos con el peso. Pacientes obesos, los valores disminuyen, o sea que eso ha sido como que un obstáculo a la hora de hacer los estudios y poder definir los puntos de corte para este biomarcador. Se han ajustado también valores por la edad, ¿no? La edad también influye en los valores de los péptidos natriureicos. Así, los pacientes menores de 50 años se ha establecido valores de mayores a 450 picogramos ml, pacientes de entre 50 y 75 años, mayor a 900 picogramos ml, y ya personas mayores a 75 años tenemos valores de mayor a 1800 picogramos ml. En cuanto al valor pronóstico, ante un paciente con disnea, el aumento del NT-proBNP es considerado una señal de alarma. Pero esto no se debe monitorizar simplemente con este biomarcador. Estudios ya realizados ya concluyeron de que se tiene que complementar tanto con la anamnesis, con la exploración física y el criterio clínico. Por separado, los valores diagnósticos y pronósticos disminuyen. Conforme van aumentando el NT-proBNP, entonces se dice que empeora el pronóstico, ¿no? del paciente. No solo es como una herramienta de evaluación de riesgo rutinario, también va a servir como apoyo clínico para ayudar a tomar decisiones para un mejor manejo y seguimiento de esta patología. También se usa para el seguimiento y el tratamiento en pacientes de mayores a 75 años con disfunción sistólica, tomar decisiones dentro de protocolos ya establecidos. Aquí, en el caso de que NT-proBNP tenga unos valores de mayores a 1000, se produce una relación lineal entre el riesgo de muerte u hospitalización. Entonces, siempre vamos para el inicio, al ingreso de urgencia de los pacientes. Las diferentes guías, tanto americanas como europeas, han establecido que se le debe testar al paciente para tener un valor basal, un valor inicial. La importancia de los péptidos natriureicos como agente diagnóstico en la insuficiencia cardíaca es realmente una necesidad, aunque los mayores avances en la comprensión de esta fisiopatología eh, han mejorado en cuanto a tratamientos, en cuanto a la mejora en la sintomatología, a mejorar la supervivencia de estos pacientes. Hasta el momento se sigue estudiando, están abriéndose nuevos tratamientos que conjuntamente con los péptidos natriureicos, con el BNP, van a mejorar el pronóstico de estos pacientes. Entonces, hace años solo te contaban con lo que es la ecocardiografía, un electro, entonces no había valores de BNP, de estos péptidos natriureicos. Entonces, el médico se basaba solo en la clínica, ¿no? Entonces, eso no era tan beneficioso para ellos. La parte médica se sentía insatisfecha con simplemente hacer el diagnóstico con la clínica. Les voy a mostrar estudios que ellos realizaron y bueno, se llegó a la conclusión y que fue un logro, ¿no? El descubrimiento de estos péptidos, darles valores de referencia y bueno, incluirlos en las diferentes guías y con ello mejorar su diagnóstico. Entonces, aquí vemos
que evidencias recientes sugieren que la determinación de los niveles plasmáticos de BNP representa una herramienta útil, más una ecografía, más un electrocardiograma, una ecocardiografía, la valoración clínica que siempre debe ir de la mano, tanto en pacientes ambulatorios, pacientes crónicos, como aquellos pacientes que van a ingresar a las unidades de urgencias. Entonces aquí yo he seleccionado, hay una infinidad de estudios, metaanálisis, aleatorizados, randomizados. Entonces he seleccionado algunos estudios y los he resumido. Entonces vemos que la producción y secreción tanto de los péptidos natriureicos tipo A y tipo B aumentan en la insuficiencia cardíaca. Ya eso ya está establecido. Y los niveles plasmáticos de BNP están elevados. Entonces hay un estudio, ¿no? Aumentan y están elevados, eso ya está. Los niveles de ANP y BNP en sangre proporcionan información sobre la patología de la insuficiencia cardíaca y son biomarcadores eficaces. Entonces ya por esa razón se han incluido en las diferentes guías, tanto la guía japonesa también está incluida estos biomarcadores. Se recomiendan en las guías de insuficiencia cardíaca de Europa, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Por los estudios realizados. Se demostró que los niveles de sanguíneos de BNP o la fracción aminoterminal pro-BNP se correlacionan bien con el pronóstico, la muerte y el reingreso hospitalario en pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto aguda como crónica. Entonces, las directrices japonesas para el diagnóstico y tratamiento de insuficiencia cardíaca recomiendan medir NT-proBNP sérico. Entonces, lo tienen como clase 1, ¿no? Aquí se hicieron estudios donde se trataron a estos pacientes solamente guiados por la fracción NT-proBNP sin la clínica y no obtuvieron buenos resultados o no fueron mejores que simplemente la clínica. Entonces se llegó a la conclusión con estos estudios, con estos metaanálisis, de que, de que sí o sí tiene que ir acompañado el testeo del NT-proBNP de la mano con el criterio clínico, con la evaluación, con la anamnesis clínica. Entonces, estos estudios han demostrado que solamente tratar al paciente o seguirlo con NT-proBNP no es suficiente. Aquí tenemos también un metaanálisis de datos de pacientes individuales realizados por Troughton y colaboradores. Informaron una disminución de la tasa de mortalidad general en pacientes con insuficiencia cardíaca menores a 70. Entonces, se probó también, se aumenta se disminuye la tasa de mortalidad. Hubo una disminución en las hospitalizaciones. Aquí también hay un metaanálisis de 14 estudios realizado por SIN, también que fue mejorada por la terapia guiada por BNP. Algo más reciente, ya por el 2020, un metaanálisis en que incluyó 19 ensayos que encontró que el tratamiento guiado por BNP también redujo las admisiones hospitalarias. Como pueden ver, eh, hay una infinidad de estudios enfocados en los péptidos natriureicos y bueno, ellos indican que ha sido un logro para ellos encontrar y poder darles puntos de corte de referencia para monitorizar a estos pacientes con esta patología. Ahí también vemos que la Sociedad Europea de Cardiología también ha hecho estudios para identificar las concentraciones de los péptidos natriureicos tanto en pacientes de urgencia como pacientes ambulatorios. En el año 2013, ya este biomarcador ya se incluyó en las guías de la Sociedad de Cardiología Europea y el American College, donde se identificó a este biomarcador como tipo 1A, como dije anteriormente, y se lo
se lo va a utilizar tanto para el diagnóstico o también para la exclusión de insuficiencia cardíaca, tanto en paciente ambulatorio como en paciente que acude a urgencias o de tipo agudo, ya por el año 2013. Pero aún no, ¿esto por qué? Porque había una necesidad insatisfecha para el diagnóstico, ¿no? La falla cardíaca hasta esa oportunidad estaba apoyado solamente en un ecocardiograma y en los diferentes análisis imagenológicos, ¿no? La sensibilidad en ese entonces para falla cardíaca estaba en el 49%, sí tenía una especificidad del 96%. Entonces, por eso es que se necesitaba un diagnóstico basado en estos biomarcadores. Aquí se hicieron estudios del desempeño de NT-proBNP en las urgencias. Entonces, como dije, los diferentes análisis antes mencionados indican que, que la mejor sensibilidad de NT-proBNP está en un punto de corte de 300 picogramos ml, con una sensibilidad del 99%. Y BNP es mejor combinado, al igual que NT-proBNP, combinado con la anamnesis clínica, que solo usar el biomarcador solo a la hora del diagnóstico. Y también se pudo establecer rangos por edad para optimizar la rentabilidad diagnóstica, ¿no? Aquí vemos que el valor predictivo de positivo, o sea, tener la certeza de que realmente vamos a descartar una insuficiencia cardíaca o vamos a tener el diagnóstico es del 99%. Pero ¿cómo se desempeña esto en las urgencias? Es lo que les decía anteriormente, ¿no? Eh, Antes la falla, para el diagnóstico de falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, el juicio clínico solo alcanzaba el 74%, ¿no? PNP, un 81%. Pero la combinación de ambos elevaba, combinando ambos, podíamos elevar el diagnóstico, ¿no? Entonces siempre desde ahí, desde a partir de estos estudios, se llegó a la conclusión de que simplemente el biomarcador no lo podemos usar solo. Siempre va a ir de la mano con la clínica. Pueda ir allá algún día, como lo hizo Neil Armstrong. El desempeño de NT-proBNP en urgencias tuvo una mejor sensibilidad combinado. Por ejemplo, tenemos, aquí se hizo se estableció los puntos de corte, ¿no? Que menores a 50 años teníamos un valor de 450 picogramos, menor a 900 picogramos ml en pacientes de 50 a 75 años y menor a 1800 picogramos ya en pacientes de mayores a 75 años. Como ven, ya se hicieron los estudios y se lograron estos valores. Eh, estos dos estudios fueron muy importantes, estudios pivotales realizados por el doctor Januzzi en el 2006 y una década después. Con estos fueron estudios que que duraron 2 años, incluyeron más de 1000 pacientes y con esto se pudieron establecer los puntos de corte. Ya en el 2006 ya se hicieron los cortes y tenían buenos valores predictivos positivos de 98%. Y no se quedaron ahí, ¿no? Ellos 10 años, una década después, volvieron a realizar el estudio, aumentaron la cantidad de pacientes a 1400 y arrojaron los mismos resultados. Entonces, es desde con este estudio ICON de más con un intervalo de una década que sí
pudieron realmente establecer los rangos de referencia y los puntos de corte eh, ajustados por edad y que no son independientes de falla de función renal, de fracción de eyección ventricular, de infarto, y también independiente de la masa muscular, como anteriormente nombré que en pacientes obesos los péptidos natriureicos se elevan, pero estos valores de referencia y estos puntos de corte que ya están libres, ya se establecieron y no tienen, son independientes de esos factores. Aquí igual se establecieron puntos de corte para simplemente BNP, ¿no? En el BNP es menor a 100, en esos pacientes menores a 50 años, entre 50 y 75, 100 a 400, y los mayores a 75, mayores a 400. Y estos también se debe de ajustar, sí, el BNP sí se tiene que ajustar según el índice de masa corporal y también varía en cuanto a la función renal. Entonces, por eso es mucho más de mayor significancia clínica poder testar NT-proBNP. Entonces, otro de los indicios, ¿no? que nos hacen seleccionar este biomarcador para ofrecerlo. Ya en el 2004 también, ya una revista de medicina sí estudió los diferentes puntos de corte, igual antes mencionados. Entonces, como ven, hay estudios ya, hay evidencia científica para poder establecer los valores y puntos de referencia de estos péptidos de NT-proBNP. Pero ¿qué perspectivas tenemos hacia el futuro? Estos péptidos natriureicos tipo A, tipo B, más una troponina, son reconocidos por las diferentes sociedades de cardiología y las diferentes guías para el diagnóstico y pronóstico como los únicos biomarcadores para insuficiencia cardíaca, ¿ya? Debido a su utilidad, se espera que estos biomarcadores se utilicen más ampliamente para el tratamiento de esta insuficiencia cardíaca, pero siempre recomiendan el hecho de no aislarlos y solo trabajar con estos biomarcadores, sino tener en cuenta que sí tienen que ir acompañados con el criterio clínico. Tanto el péptido natriureico como los péptidos asociados se han convertido en una herramienta con gran valor de cara al diagnóstico, pronóstico y sospecha de insuficiencia cardíaca. Entonces, hasta ahí quería llegar porque recuerden ustedes, fíjense, la parte médica hubo la necesidad y se hicieron miles, muchos estudios para identificar estos péptidos, ver su importancia en la patología y qué nos corresponde a nosotros como parte del laboratorio. Entonces, identificar las diferentes plataformas para poder testar y, bueno, entregar un informe al médico, ¿no? Un informe, un resultado. Entonces, eh, el péptido natriureico es una prueba de urgencia. Entonces, no debemos demorar, ¿no? Entonces, es muy importante seleccionar la plataforma, la importancia, la rapidez a la hora de emitir el informe. Entonces, ahí es que eh, en el laboratorio que yo trabajo está el equipo que ya lo han descrito en las anteriores charlas, los beneficios, las bondades, y bueno, que ya lo tiene incluido dentro de su plataforma esta prueba, ¿no? Entonces, eh, yo lo he trabajado, me parece excelente, los resultados, hay repetitividad y particularmente sí tenía conocimiento, como son pacientes que están en urgencias, uno los conoce, entonces estás viendo que sí realmente está con la clínica y te estás comparando el resultado que está emitiendo el equipo. Entonces, una plataforma fácil de manejar y los resultados
lo más importante, en minutos. Como conclusión, para prevenir y para evitar una peor evolución de los pacientes con insuficiencia cardíaca, no se debería retrasar el diagnóstico ni el tratamiento adecuado, ¿no? De esto depende su pronóstico, su calidad de vida. La medición de estos péptidos natriureicos constituye una herramienta fundamental, ¿no? Ahí ven los diferentes estudios para la parte médica. Entonces, ellos eh, se, se tomaron todo el tiempo para identificarlos y a nosotros como laboratorio nos corresponde emitir los resultados, ¿no? Identificar las diferentes plataformas. El valor predictivo negativo de la determinación de estos péptidos es muy alto, ¿no? Hemos visto que son de 99-98%, por lo que el resultado puede resultar muy útil para descartar el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Entonces quiero concluir con esto, con esta frase. Es nuestra actitud en el comienzo de una tarea difícil la que más que cualquier otra cosa determinará su éxito. ¿Qué quiero decir con esto? Vemos todos los esfuerzos y estudios que se realizaron y a nosotros nos queda ¿qué? Validar o esta prueba que ya nosotras la vamos a incorporar, me incluyo yo ahora que estoy manejando la plataforma Finicar, eh, hacer la validación, empezar a hacer validaciones y bueno, con eso garantizar la emisión de nuestros informes a la parte médica. Entonces, creo que de todos es ese, ¿no? No es una tarea imposible, quizá difícil porque no estamos acostumbrados, pero sí tenemos que ir empezando, ¿no? Peor para estas pruebas que para la parte médica y para los mismos pacientes es de relevancia, es de importancia, porque de eso depende su calidad de vida en un futuro, ¿no? Entonces, motivados por eso, debemos empezar a validar nuestras pruebas. Quería mostrarles el laboratorio en el cual yo trabajo, en el cual está ya la plataforma instalada y estamos en la actualidad trabajando, laboratorio LISIM, un laboratorio de investigación clínica inmunomolecular, particularmente eh, a mí me apasiona la investigación y a veces solo uno no puede hacer investigación, necesita de apoyo, ¿no? De tener motivaciones puede ser, pero a veces el apoyo, ¿no? De más con las más personas, han visto diferente ahí en los estudios, ahí trabajaron, ¿no? El doctor Boll y sus colaboradores, dice, ¿no? Entonces, igual nosotros podemos unir fuerzas y empezar a hacer validaciones, ¿no? Que es el próximo paso de todos, ¿no? Todas nuestras pruebas con validaciones propias de cada laboratorio. Muchas gracias. Eh, espero que les haya gustado, me hayan podido entender y quedarse con algo de la charla. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora abrimos la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, puede hacer uso del chat o el micrófono. Están abiertos para que la doctora pueda contestar sus consultas. ¿Cuánto tiempo aproximado, doctora, le toma con el equipo? Si bien ayer dieron un rango de minutos para los resultados, pero específicamente para esta situación, ¿cuánto tiempo le toma a usted? 15 minutos, ¿no? Y podemos trabajar con plasma, ¿no? Particularmente el laboratorio está ubicado en la zona hospitalaria acá en Santa Cruz, entonces normalmente en todas las pruebas que hemos realizado hasta el momento, la plataforma está hace 4 meses implementada. Los pacientes sí han sido críticos a los que hemos testado, tiene una linealidad de 35.000. Hemos tenido unos 2 pacientitos mayores a 35.000. Y como dice, va de acuerdo con la clínica. Eso me agradó porque, bueno, a modo de comentario, no,
Los pacientes sí fallecieron, o sea, valores tan altos, con un seguimiento no bajaban. Se le testó por 2, 3 días con intervalos de 2 días, 2 a 3 veces con intervalos de 2 días y no bajaba. Entonces, uno es un paciente adulto y otro un neonato y la insuficiencia cardíaca, bueno, no pudo ser controlada. Entonces, 15 minutos se emitían los resultados. Entonces, uno como laboratorio entre la demora de la toma de muestra, la separación del plasma, unos 40 minutos, 45 minutos para ser más eficientes a la solicitud médica, ¿no? Perfecto. Aquí hay una consulta, creo que es una consulta, doctora, dice los niveles mínimos y son sospecha de alarma y son sospecha de alarma que detecta el sistema. ¿Cómo? Lo- los niveles mínimos y son sospecha de alarma que detecta el sistema. Me imagino que es una consulta, no estoy segura. Tiene, el informe ya está establecido los rangos, ahí como se detalló en la exposición mayores a 300 y mayores a 1800 y por edad, ya está. El sistema te imprime así los resultados. Por eso les dije que la linealidad del reactivo es hasta 35.000 y en este caso de los pacientes que fallecieron eran mayores a 35.000. No hay que hacer dilución, el kit no te dice haga dilución, no. Entonces se informa mayor a 35.000. El kit no lo dice. Si nosotros vamos a empezar a validar, entonces podemos establecer nuestros propios rangos de referencia. Ayer el ingeniero indicó que es la plataforma que Biorad tiene los controles de tercera opinión para que nosotros empecemos a validar y bueno, cada laboratorio pueda establecer sus rangos de referencia, pero ya están establecidos los que ya han salido en las publicaciones, en las investigaciones. Nuestros rangos de referencia van a ser meramente intralaboratoriales y bueno, no está de más hacerlo.